Seguimos aquí en Agenda de Éxitos conversando, lo vamos a hacer de inmediato con el profesor Rafael Arraiz Luca, ensayista, poeta, historiador venezolano, profesor titular de la Universidad Metropolitana. Antes lo puse a trabajar en la Universidad Monte Ávila, pero no, lo cambió de universidad. Rafael Arraiz, no, él está ahí en la Metropolitana. Y hemos querido traerlo porque a veces cuando se cuenta la historia de un país, se tiende a hablar de los políticos, de los militares, de, no sé, de un montón de gente y poco se habla de los empresarios, de las personas que pusieron su capital, su ingenio, sus ganas, su esfuerzo, su cariño en un proyecto para hacer cosas importantes por Venezuela y hoy le hemos querido dedicar a estos hombres y mujeres de empresa, pues estos minutos para conocer menos quiénes fueron y cuáles fueron su aporte a lo que es la Venezuela de hoy. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, Unai, con el mayor gusto. Mira, quizás comenzar por un empresario que comenzó su empresa a finales del siglo XIX Ujú. y esa empresa estuvo en manos de la gerencia hasta el año 2001-2002. Es Ok, la electricidad de Caracas. ok, Cuando Ricardo Zuluaga decide crear una empresa hidroeléctrica, porque en 1897, ujú, cuando nace la electricidad de Caracas, no existían las termoeléctricas. ok, O sea, tú no podías poner a funcionar una máquina con combustible y generar electricidad. Solo se sabía hacer electricidad con agua. ok. Entonces, ¿Y eso ya estaba, digamos, es la primera iniciativa de poner electricidad en Venezuela o ya sin había otros? duda, Ok. en Venezuela sí. Se había En, desarrollado en Estados Unidos, en Europa y claro, tal, pero todavía en Venezuela no. ahí está lo bonito de la historia. Él es un ingeniero de la Ujú, Universidad Central de Venezuela y un día está leyendo una revista de ingeniería de esas que llegaban a la universidad y ve que en Frankfurt, sobre el río Main, ujú, han puesto unas turbinas y que esas turbinas generan electricidad y la electricidad no se pierde ok, porque ya Nikola Tesla ha ujú, descubierto la corriente alterna. ok. Porque antes existían, tú ponías una turbina en un río, ¿verdad? Ujú. Un Eh, poco guiándose por lo que es el concepto de un molino, por Por ejemplo, ¿no? ejemplo, Ok. en Barquisimeto Ujú, pusieron una turbina en un río y eso generaba electricidad, pero a los 500 metros se desvanecía ok, la fuerza eléctrica. sí. Cuando Tesla descubre la corriente alterna, permite que la energía no se desvanezca. Esta luz que Ujú, nosotros tenemos aquí está siendo generada en el Guri. ok. ¿A cuántos kilómetros Sí, un estamos? montón. Un montón. Entonces, cuando Zuluaga ve eso, dice, no, yo tengo que darle electricidad a Caracas. Y empieza a buscar el sitio. Y encuentra el sitio más angosto del río Guaire, Ok. en el Encantado. Ujú, Eso está un poco más allá de Petare y hoy en día eso es municipio Latillo. Y entonces manda a construir unas turbinas en Suiza, las sube, en 1897 no hay automóviles todavía, ok. las sube a carreta de A carreta, caballo a mula. por la carretera vieja de La Guaira y las instala allí, ¿no? Y entonces una vez que instala las turbinas y empieza a generar electricidad, viene un problema adicional, que la gente no le compra el servicio. Mm. Dicen, pero ¿para qué? Si yo tengo velas en la Si no casa. había necesidad, No hay claro, claro, necesidad, yo claro. tengo la lámpara austríaca que funciona con aceite. Y entonces él tuvo que otorgar a los primeros clientes gratis para que probaran que le daban un botón y se prendía un Claro, y tenía bombillo. iluminada la sala. Ya se incorporó con nosotros, está aquí en el estudio también Albani. Así Lozada, es. ¿cómo estás? Feliz tarde. Bien, llego tarde, pero a tiempo para escuchar Pero siempre estas bienvenida. historias. Gracias, estas historias maravillosas y además de la mano de Rafael Arraiz Luca. Saludos a toda la audiencia. Y gracias entonces debemos decir a Ricardo Zuluaga, disfrutamos los comienzos de la electricidad, Claro, digamos, acá sí, en nuestro en país. Caracas. En En Caracas. Caracas. Porque en Maracaibo una empresa canadiense había montado también una empresa de electricidad y después van apareciendo las electricidades locales. En el caso caraqueño, Zuluaga fue el primero. Hay que decir dos cosas más. Él fue el pionero en la responsabilidad social empresarial, porque fue el primero que le dio acciones a sus empleados Ok. en la empresa. Y la electricidad de Caracas llegó a tener 60.000 empleados.
O sea, que era una empresa cuyos propietarios eran 60.000 personas. O sea, una vez que un trabajador entraba, como parte de los beneficios, era tener acciones de la Tener empresa. acciones y eso los comprometía Claro, mucho más. lógico. Qué Ellos maravilla. crecían económicamente con el crecimiento de la empresa. Fue un modelo muy, muy interesante. Y, otra cosa, el capital él no lo tenía. Él ¿Y de tenía la dónde lo idea. sacó? Es solo la idea. La idea, porque él ¿Y no cómo tenía hizo plata. entonces, Rafael? Convenció a su hermano, Ajá. Carlos Zuluaga Tovar, que Ujú. sí tenía dinero, y a la familia Francia, que era en esa época una familia muy rica, y ellos pusieron el capital inicial. Pero cuando Ok. él muere, él no es dueño ni siquiera del 10% de la empresa. Él lo que Wow. tuvo fue la idea Wow. Y el deseo y el de deseo de hacer hacer. algo Y el- grande pero por, no Sí. tenía por la plata. O sea, ciudad. esto te demuestra que tú puedes desarrollar empresas con capital que no es tuyo Así es. Claro, Así y es. claro. prestar un servicio. Mira, Ni son las hablar tres- del desarrollo que vendría posterior A la- a claro, tener claro. un instrumento tan importante como es. Mira, como tenemos varios empresarios que revisar y Sí. son las 3:28, te propongo, vamos a pasar a otro gran empresario que tuvimos también en Venezuela para que nos dé tiempo de revisarlos a todos. Bueno, Eugenio Mendoza Goiticoa. claro, un gran empresario. Bueno, esto es un caso curioso. Cuando él tiene 12 años, le dice a su padre, yo no tengo tiempo para estar estudiando, yo voy a empezar a trabajar ya. Él no estudió, él llegó al 6º grado de escuela primaria Ok. y empezó a cargar una carreta con ladrillos y arena, materiales de construcción. Aprendió el negocio y cuando tenía 16, 17 años, ni siquiera era un mayor de edad, ya tenía una empresa de materiales que era, todavía, no sé si existe, Materiales Mendoza. Claro, Ujú, sí, yo creo claro. que sí. Bueno, este hombre se convierte en un gran empresario múltiple, llegó a ser un industrial, tuvo una fábrica de cemento, llegó a ser financiero también, llegó a construir viviendas también. O sea, bueno, y obras para la salud muy importantes. El Hospital Ortopédico Infantil Sí. lo hizo él. Ujú. La iniciativa del Centro Médico Docente de la Trinidad es de él. Ok. Eh, la Fundación contra la Parálisis Infantil, además del hospital. Estamos hablando de qué época. Estamos toda esa hablando iniciativa de Eugenio de un Mendoza. hombre que comienza a desarrollar. Él nace en 1906. Correcto. Ya es un empresario de importancia para el año 41 y entonces Isaías Medina lo nombra ministro de Fomento. Wow. En esa época se llevaba el tema petrolero desde el Ministerio de Fomento, no había un Ministerio de Petróleo. Ujú. Y entonces a él fue el que le tocó negociar con las concesionarias extranjeras el nuevo marco regulatorio de la Ley de Hidrocarburos del año 43. Ujú. Uno de sus grandes logros fue lograr, valga la redundancia, disculpen, que las concesionarias construyeran las refinerías en Venezuela, que es Ok. Amuay y Punta Cardón. Y que es un decir, momento también como de reconstrucción del país, ¿no? Se está saliendo de la dictadura de Gómez Sí. y es como un nuevo impulso Mm. en todas las áreas. ¿no? claro, porque las concesionarias querían construir las refinerías en Aruba y en Curazao Ok. para no tener que responder a las leyes del trabajo venezolanas. Mm. Y él logra que las construyan Aquí. Cuando se construye Amuay, es la refinería de petróleo más grande del mundo. Hoy en día no Ok. lo es porque en Arabia Saudita hay una mucho más Claro. grande. Mm. Pero en Pero en aquella aquel época, momento lo fue. Y durante mucho Sí, tiempo. Mucho Estuvo tiempo. mucho tiempo Claro. teniendo la... Estamos hablando de liderato la en eso. refinería de la Shell, la de la Standard Oil o la Creole Ujú. Petroleum Corporation y la refinería de Pertigalete, que era la Menegrande Oil Company. Ok. todo eso se le debió a Eugenio Mendoza Goiticoa. Entre muchas otras Muchas cosas. otras cosas. Pero bueno, que nos sirva de extraordinario. ejemplo, porque los muchachos de 12 años tienen que estudiar. Claro. A él le salió bien, pero a mucha gente Sí. que no. Así Pero que te- lo más seguro es que se vayan a estudiar. Te cuento una anécdota. A ver. Como él tenía mucha conciencia de eso, él contrató al profesor Pedro Graces Ok. para que le diera clases todos los días de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Ok. Él O sea, empezaba siguió estudiando, pero a su manera. A su Ok, manera, ok. porque él entendía que tenía unos baches enormes, Claro. pues ni siquiera había hecho bachillerato. Ujú. Y Graces lo terminó de De formar. educar. Sí.
Y es importantísima olvidaba. la educación. Por Olvidaba, es el fundador de la Universidad Metropolitana. Bueno. ok, imagínate. imagínate tú. En Casa de Herrero, ¿hasta Yo antes dónde te va? saco de la Universidad Claro. Metropolitana o antes se te olvida el fundador. No, no puede ser. Bueno, una gran Saludo a la gente de la referencia universidad. en la historia empresarial de Sí. nuestro país. Sí. Otro, como Hans Neumann. Pero ¿te parece que lo dejemos para la próxima parte? Me Hacemos la parece pausa muy ahorita, adelantamos la pausa. O seguimos con el. Seguimos, vamos Gibran a hablar es el de que Hans Neumann y manda, luego Unai. hacemos Dice que no. el corte. Aquí Bueno, el que manda es Neumann- Gibran, ¿ok? No nos engañemos. Hans Neumann. Eso siempre ha sido así. Sí, ¿verdad? ¿cómo no? Para eso Gibran está es ahí el que en el manda aquí. control. Hans Neumann, un caso extraordinario, un judío checo que logra escapar de la persecución nazi, cambiándose los nombres en Europa, logra superar toda aquella persecución hasta que busca un futuro y le dicen que Venezuela es un país prometedor. Ujú. Y cuando él llega, ya él tiene un oficio. ¿Estamos hablando de después de la Segunda Guerra Mundial o Estamos en hablando plena guerra? en plena guerra Ok, mundial. ok. Él ya tiene un oficio y es que él sabe fabricar pinturas. Ajá. Ok. Y entonces monta aquí en Caracas Pinturas Montana Ok. con su hermano. Ujú. Entonces ellos dos que saben mezclar los químicos y hacer Ujú. pintura, en un garaje nace Pinturas Montana. Para hacerles el cuento corto, 30 años después, Corimón, que era la corporación Montana, no solo vendía pinturas, sino una gama extraordinaria de productos químicos para la exportación incluso, Ujú. ¿no? Ahora, ¿qué hay de interesante en esto? Que cuando él muere, esto que yo les estoy contando de que era judío, y todo, Ujú. eso no lo sabía nadie, Ok. o muy poca gente. Y él dejó unos papeles que cuando él muere los toma su hija, que se llama Ariana Neumann Anzola. Mm. Y ella escribe un libro reconstruyendo, con base en los papeles que dejó su papá, toda esta historia del judío que logra sobrevivir a la persecución nazi. Pues se perseguía también a los judíos, tal vez en esos tiempos en Venezuela. Aquí en Venezuela no, No, para aquí nada. no. Pero bueno, ¿sabes? pero me imagino que quedó con con Quedó- ese temor y prefirió, y mira, prefirió presentarse como no mencionar un ese señor aspecto de su checo, vida. pues. Exactamente. Sí. ya está, sí. Además con grandes aportes al país, porque él es el creador del Instituto de Diseño Neumann. Sí. En Venezuela tenemos un gran diseño gráfico gracias a él. Ujú. Tenía una revista muy buena que era la revista M, Ujú. que la diseñaba John Lange. Tuvo una tenía una fábrica, también tuvo me parece, una fábrica de cauchos o de algo Ok. vinculado con los químicos. Lo estoy recordando porque en un momento esa fábrica se quemó y él pudo recuperarla vendiendo las obras de arte que había ido comprando. Eso es decir, un gran coleccionista un también, gran un conocedor y coleccionista coleccionista. de arte, sí. Un verdadero constructor del Ujú, país, siempre en el mundo industrial. Una de sus últimos aportes fue la creación del diario Tal Cual. Ujú, ujú. Bueno, Tal bueno. cual, Exactamente. él apoyó a Teodoro Petkov desde el nacimiento y puso recursos allí para que el periódico se pudiera hacer. Antes había estado, me parece, en el Daily El Journal. Daily Journal, ahí Sí. en la Avenida Fuerzas Armadas, que en daba la- la sede del del Daily Journal. Exacto. Y de modo que, bueno, un caso de un extranjero que se compenetra completamente con el país y que se presentaba ante el mundo como lo que era, un venezolano, porque él Ujú. llegó aquí de 20 y tantos años, ¿no? Hans Neumann. Bueno, hoy hemos recordado a estos primeros 3 empresarios que definitivamente marcaron la historia de progreso, se puede decir, de nuestra ciudad capital y de Venezuela también. Hoy estamos revisando la vida de esos empresarios que muchas veces pues no se nombran, pero que han contribuido enormemente al desarrollo de nuestro país, por lo menos en unos muy buenos años, Y a que, comienzos del siglo pasado. y que por lo general quedan fuera de los libros de historia, ¿no? Comentábamos al principio, Sí. cuando se narra la historia de, por lo menos en el caso de Venezuela, no sé si en otros países será igual, pero nunca se nombra, A en los el caso de Venezuela, ni empresarios. a los civiles y mucho menos a los empresarios, ¿no? Sí. No, Y hay que ¿verdad? hacerles el Son grandes reconocimiento olvidados. y también hay que agradecerles por siempre. Estamos revisando todas estas historias con Rafael Arraiz Luca, ensayista, poeta e historiador venezolano, profesor titular de la Universidad Metropolitana. Vamos a hacer una pausa y regresamos con él para seguir hablando de por lo menos 2 empresarios más que vale la pena mencionar el día de hoy.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Bueno, ya son las 3:47 de la tarde y hasta ahora les hablo de JJ Import Corp. Hoy es jueves, hoy salen los envíos marítimos de JJ Import Corp y mañana viernes los envíos aéreos, porque claro, una vez a la semana salen ambos y le ofrecen ventajas diferentes según el tipo de carga que usted quiera traer a Venezuela. Si quiere que esas compras que hizo en los Estados Unidos le lleguen rapidito, pues yo le recomiendo los envíos aéreos, que les repito, salen una vez a la semana, todos los viernes. Y si usted es un empresario o un comerciante y además quiere gozar de precios especiales, promociones especiales, le recomiendo que entre ya mismo en la página de JJ Import Corp,
www.jjimportcorp.com y se entere de todos los detalles que implican esos envíos marítimos, que son una maravilla. Y bueno, al cabo de 2 semanas usted tiene su mercancía acá para que durante todo el año tenga su negocio lleno de mercancía, llenos esos anaqueles de toda la mercancía que necesita. Recuerde que estamos en la cuenta de Instagram @JJImportCorp y que haga contacto con nosotros porque indiscutiblemente es mi aliado logístico, pero se lo pongo a la orden porque puede ser el suyo también. JJ Import Corp es su aliado logístico. Agenda Éxitos. De lo cotidiano a lo extraordinario. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Estamos recordando la vida y obra de muchos de los empresarios venezolanos que, bueno, han hecho o hicieron por lo menos durante muchísimos años que Venezuela progresara en todos los niveles. Hemos conversado con Rafael Arraiz Luca y seguimos haciéndolo, ensayista, poeta e historiador venezolano, profesor titular de la Universidad Metropolitana, acerca de la vida y obra de Ricardo Zuluaga. También hemos mencionado a Eugenio Mendoza Goiticoa y a Hans Neumann, pero nos quedan 2 en la lista y si hay tiempo, pues habrá seguramente un par de otros empresarios. Así que, bueno, el turno para Vicente Justi. Claro. Rafael. Bueno, Justi tiene que ver con tu zona natal, con Acarigua. Justi es un inmigrante italiano que llega a Venezuela en la década de los años 50. En esa década militar, Pérez Jiménez había creado una zona agrícola en Turén y se presentaban facilidades para quien quisiera establecerse allí. Ese es el caso de Justi, un inmigrante italiano que llega, como decimos en criollo, con una mano adelante y otra atrás, o con una maletica en la mano. Okay. Ingeniero venezolano. ¿Pero ya venía con alguna profesión, con algún oficio? Que yo sepa, no. Pero estamos hablando de Arroz Mari. Claro. Estamos hablando, y hoy en día Arroz Mari es un emporio industrial de grandes dimensiones en materia agrícola, porque no es solo arroz, son caraotas, granos, creo que una fábrica de galletas. Es decir, es algo que ha crecido. Sí. Maíz también. Maíz. Con maíz. Bueno, ahora hicieron una línea nueva para hacer arepas. Acaba de salir. Correcto. Entonces, bueno, ¿eso qué te revela? Un país en el que había oportunidades para una persona con ganas de trabajar, con amor por la tierra y que puede desarrollar a lo largo. Él es un hombre ya muy mayor, Justi puede estar cerca de los 90 años, activo. Vive. Sí, activo. Y bueno, ahí tienes un ejemplo de cómo una agroindustria puede desarrollarse de la nada a lo que hoy en día representa esa empresa. Familia de que fue presidente de PDVSA, ¿no? De Luis Justi. No, nada. No son Fíjate que Justi. Luis Justi es un maracucho. Ah, ok. De unos Justi de Maracaibo y de los Andes. Luis Justi sí es primo de Roberto Justi. Ok. ¿Te acuerdas de Roberto, el periodista? Claro, sí. Sí. Este Justi es otro, es un ¿Y padre inmigrante. de la nadadora era María Elena Justi? Correcto, María Elena Justi. María Elena Justi, sí, señor. Fíjate. Nadadora. Entonces, bueno, este es un caso también muy interesante en el granero de Venezuela, que es esa zona. Que es como se le dice. Se le dice a la zona de Acarigua, ¿no? Una zona de una gran fertilidad. Ahí ¿Pero está. tenía formación en el área técnica agrícola o era su experiencia a lo mejor de Yo la zona creo de que donde sí. él venía? Yo creo que sí. También hay algo que hay que decir, que esos italianos, con el bachillerato italiano, que era de altísimo nivel, Okay. cuando llegaban ya bachilleres, ya tenían una formación muy importante. Ok. Sí, que eso, yo recuerdo que Vicente Gervasi, el gran poeta, siempre le preguntaban, ¿usted no tiene profesión? Él decía, no, pero yo hice el bachillerato en Italia. Okay. Y Y eso era un aval. eso es un Eso aval ya era importante, suficiente. ¿no? Hoy en día yo no sé si eso es así, probablemente no, pero en aquella época, en los años 50 en Venezuela, seguramente un buen bachillerato europeo valía mucho aquí, ¿no? Okay. Para desarrollar una labor de esa naturaleza, ¿no? Es muy posible. No, y además empresas, bueno, y en los años 50 hay una empresa que sigue todavía hoy muy activa y creciendo, ¿no? Sí, Claro, y sí, sus hijos también claro, siguen trabajan allí, ¿no? involucrados con el proyecto. Y por otra parte tenemos a Salomón Cohen. Claro, Salomón Cohen. Bueno, imagínate lo que es la empresa de construcción Sanvil.
que la gente cree que son los centros comerciales solamente. Los centros comerciales es una etapa, porque fueron muchos años en los que Cohen construía edificios de Ok. apartamentos. Ahí es donde él desarrolla músculo financiero y además capacidad técnica, ¿no? Ujú. Son innumerables los edificios de apartamentos que él construyó y vendió en propiedad horizontal. Aprovechando algo que era muy importante, y es que en Venezuela en 1958 gobernaba Wolfgang Larrazábal, se aprobó la ley de crédito hipotecario, que permitió la creación de la banca hipotecaria. Hasta ese momento, si tú querías construir un edificio, era mucho más complejo, pero con la banca hipotecaria se facilitó mucho y el país y se construyó muchísimo en Venezuela Ujú. en la década de los años 60, 70 y 80, Mm. gracias a la banca hipotecaria y a otra institución que surgió, ¿verdad? Que eran estas empresas que eran como bancos, ¿no? Oye, como que las cajas no son exactamente, en este momento se me fue la palabra de Como entidades de ahorro y la préstamo. entidad de Entidades ahorro y préstamo. Correcto, Unai, esa. Las entidades de ahorro y préstamo. Porque la urgencia en el país era la construcción de viviendas. Ok. Y eso se asumió con un diseño legal para que la empresa privada pudiera hacer eso. Luego, el señor Cohen y sus hijos ya grandes deciden incursionar en el negocio inmobiliario de los centros comerciales, con una particularidad. Muchos centros comerciales son vendidos en propiedad horizontal. Ok. Los centros comerciales Sanville, una parte es vendida, pero la mayor parte de los locales comerciales y el centro comercial como tal es de ellos. Ok. Entonces ellos se encargan del mantenimiento Y ellos alquilan el local. y alquilan el local. Ok. Pero eso es lo que te garantiza que tú entras a uno de estos centros comerciales Claro. y todo está en orden, porque eso Todo tiene un está en dueño. perfecta Claro. Cuando tú condición. tienes un condominio con 80 propietarios, Claro. que muchos de ellos no pagan las cuotas mensuales, vas a tener problemas en el centro comercial. O sea que este modelo ha funcionado, al menos en Venezuela. Yo no sé cómo ha sido la experiencia de ellos en Curazao, en Madrid, creo que hicieron uno, no lo sé. Pero en Venezuela este esquema funcionó. Los arquitectos que me están oyendo seguramente me están odiando ¿Por porque, qué? porque consideran que los centros comerciales destruyen el tejido urbano, Ok. que es mejor que los comercios estén a lo largo de las calles para que haya vida urbana, que lo que hacen los centros comerciales es concentrarlo todo en un sitio. Y entonces se desmejoran los comercios de las vías comerciales en las calles. Bueno, es un tema a discutir, Claro. Sí. porque los centros comerciales, por otro lado, se convierten en especies de centros culturales también. También, claro. Ujú, ujú. Entonces, Claro. Y de centros de servicios, ¿no? No Y es además, solamente comercio, sí, sino también servicio. servicio. La gente hace un Sí. montón de cosas en un y hay cine, centro comercial. y hay exacto. teatro, y hay Sí. librerías. Ujú. Entonces son centros donde la gente hace vida. Claro. Entonces eso también hay que verlo con... es más complejo que... Y en estos climas tropicales, si está cayendo un palo de agua, Ah, sí. entonces Claro. uno no tiene que sacar O se hace paraguas. mucho calor. Uno Tiene puede estar por aire la acera, sino acondicionado. mejor el Sí. aire Sí, acondicionado. bueno, Pero esto populares que han les sido, digo es populares han sido. tan así que, por ejemplo, en París, Ujú. las alcaldías no permiten la construcción de centros Sí, comerciales. muy pocos. Hay muy pocos Muy centros pocos. comerciales. Sí. Y No, es Bueno, por- uno está por el Arco de la Defensa, que es un centro comercial muy grande, pero bueno. Uno, uno, pero eso es por allá exacto, una lejos. cosa- exacto, Y, muy es y lo verdad que- que es delicioso caminar las calles y ver Claro. esas tiendas, Exactamente. es precioso, sí. Ahora, claro, si han muy convertido agradable. viejas estaciones de tren Ujú. en mercados, ¿no? Que eso Exacto. también lo han hecho en Madrid. Entonces, bueno, eso es un pseudo centro comercial. Claro, Pero claro. construir unos nuevos allá no lo permiten. Y en el caso de Cohen, estaba leyendo que él nació en Jerusalén en los tiempos del mandato británico, cuando Palestina estaba Sí. bajo dominio inglés, ¿no? Y de, Exactamente. de escasos recursos cuando estaba muchachito. O sea que Muy, eso hay no, que... viene de muy hay que- abajo. Sí, señor. Ingeniero, Mm. creo que graduado en la Universidad Central de Venezuela y fue haciendo su empresa con muchísimo esfuerzo Sí, y trabajando 24/7. pues. Claro. claro. Como no hay otra Que manera. es no como hay otra deberían hacerse las grandes Sí. fortunas. Así En es. el otro día veía la película de la viuda Clicquot que estaba Ah, ahorita en sí, sí, los sí. cines. ¿Ha habido algún caso de alguna mujer empresaria en Venezuela que digamos que haya destacado
en el mundo empresarial? Bueno, A estos niveles, digamos, comparándolo con estos otros no, nombres. déjame decirte, hay una que ha destacado a niveles superiores a esto, Ujú, Carolina Herrera. claro. Ah, claro. Sí, Pero sí, sí, ella se hizo su nombre aquí en Venezuela. Ella o comenzó- reventó fue ya cuando Ella llegó a Nueva comenzó York? aquí Ok. y el primer socio que ella tuvo en Venezuela con la idea de mudarse a Nueva York fue Armando de Armas. Ese fue el primer socio Ok. de la cadena el bloque de El bloque de publicaciones armas, de sí. armas. Y después ella muy pronto se separa y empieza a desarrollar toda su empresa. Es una empresa gigantesca Bueno, en el en área el de mundo. comunicaciones están los de armas, están los Cisneros también. El Ah, no, caso claro. todo Y los bueno, Phelps. los Phelps, los claro, Phelps. lógicamente. No, el área de las comunicaciones. Bueno, ese es otro empresario extraordinario, William H. Phelps. Sí. Ujú. Bueno, porque eso no solo fue un gran modernizador, fue el primer importador de carros, Ok. lo que se llamaba el Ford de tablita. Lo El trajo Ford él, de tablita, eso no Estamos lo había hablando de escuchado nunca. 1912, Ah, Wow. que era el Ford modelo T. Él es el que lo trae, él es el creador del almacén americano, Ujú. que es el que trae las primeras líneas electrodomésticas. Ujú. Entonces, la empresa que vendía los carros era el almacén Universal y es el creador de la radio en Sí. Venezuela, porque se había fundado una radio anterior. Esto es una cosa interesante. Se había fundado una radio anterior y era por suscripción, como Ok. si fuese Netflix. Ok, exacto. Tú pagabas una mensualidad y oías la radio. Eso no funcionó, nadie pagaba la mensualidad. Entonces Phelps sí la hizo, la radio libre, que es esta que estamos Exacto. aquí hablando. Él es el que la funda, ¿no? Y claro, él tenía el negocio en los dos extremos, porque tenía Radio Caracas Radio y en el otro extremo estaba el almacén americano donde te vendía los vendía transistores, los los radios. radios transistores. Claro. Entonces tenía los dos extremos del asunto. Y además fue un urbanizador importante. El Caracas Country Club, la urbanización, los campos de golf, todo eso lo hizo él en 1928. Y después sus hijos crean Radio Caracas Televisión. Él ya no se metió allí, pero Ok. bueno, él puso el capital para crear Radio Caracas Pero Televisión. recuerdo una anécdota, era muy celoso del león en el Sí, logotipo. Digo sí. que hasta que él, mientras él estuviera vivo, el león de Caracas iba a estar en el logotipo. el- En un momento se pensó Radio en Caracas cambiar el Televisión. logotipo y tal, y Sí. hacer un león, pero como más moderno. No, él quería Mira, su león. Esto da para segunda parte, ¿Cómo no? pero lamentablemente tenemos que despedir. Señor Bueno, Rafael, muchísimas gracias. Rafael Arraiz Lucas, ensayista, poeta, historiador venezolano, profesor titular de la Universidad Metropolitana, y este pequeño homenaje que le brindamos a varios de los empresarios que sembraron progreso Sí. en nuestro país en el siglo pasado, hay que decirlo. Y que se nos quedan muchos por fuera, ¿no? Habrá Pero- segunda parte, señora Claro, Amenábar. claro que sí, claro Son que las sí. 4:01.